Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Este es uno de los acontecimientos más importantes y probablemente uno de los más cruciales para nuestra fe. Amén. El sábado como hoy, luego de la muerte de Cristo Jesús, luego de su crucifixión en el Monte Calvario, fue un sábado de emociones fuertes. Sus discípulos estaban ocultos, con miedo, allí en el aposento alto. Habían puesto 7 candados en esa puerta. Estaban temblando de miedo, porque pensaban que en cualquier momento los soldados del templo, los soldados romanos, podían romper esa puerta y llevarlos a todos ellos prisioneros, incluso hasta para crucificarlos al día siguiente, el primer día de la semana. Estaban con mucho temor por todo ese shock que habían pasado hacía pocas horas, desde ver a su maestro con ellos, comiendo, hablándoles palabras de amor, allí en ese mismo aposento alto, hasta el momento cuando el maestro fue arrancado de ellos en el huerto de los olivos, y después fueron ellos testigos de cómo se golpeó brutalmente a Cristo Jesús, y finalmente se lo colgó de una forma sanguinaria y cruel en la cruz sobre el monte Gólgota. Y ellos vieron a Cristo Jesús diciendo, consumado es. Para ellos fue una experiencia traumatizante, en sumo grado. Tenían miedo de que la misma suerte que corrió Cristo Jesús les aconteciera a ellos. Ahí estaban los discípulos, ya sin fe, sin esperanza, por la pérdida de su querido maestro. Pero Jerusalén era un lugar que durante la Pascua se llenaba de gente. Mucha gente llegaba de los alrededores. Y la gente en Palestina sabía que Jesús estaba vivo, sabía que Jesús estaba predicando. Las noticias no se esparcían como se esparce hoy día. Hoy día uno se puede enterar de muchas cosas. Al comenzar allí, se estaba pidiendo oración. Ahora temprano en la mañana se estaba pidiendo oración para hermanos que han sufrido por deslizamientos, por desastres naturales en diferentes partes ahí en Sudamérica. Se pide oración para las personas. Cosas que pasan a miles de kilómetros, uno se entera casi instantáneamente. No era así en ese tiempo. Muy poca gente sabía acerca de ese juicio abusivo, sumamente rápido, demasiado rápido, al cual había sido sujeto Cristo Jesús. Muy poca gente sabía lo que había pasado en el monte Gólgota. Muchas personas temprano ese sábado se fueron a la ciudad de Jerusalén, llevando a sus enfermos, llevando a sus moribundos, porque ellos tenían la esperanza de que Jesús estuviera en esa fiesta, y quizá Jesús estaría en el templo predicando la palabra de Dios, y quizá ellos tendrían la oportunidad de llevar a sus enfermos para que el maestro de Galilea pusiera sus amorosas manos sobre las cabezas de ellos, para que estas personas pudieran recobrar la salud. Pero ningún enfermo sería curado aquel día, porque esas maravillosas manos estaban muertas, estaban sin vida, reposando inertes sobre el pecho de Cristo Jesús nuestro Señor, en la tumba de José de Arimatea. Varios moribundos perderían la vida aquel día, porque esas manos maravillosas ya no estaban más allí para sanar. Otra gente empezó a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué Cristo Jesús no está? Mientras tanto, los sacerdotes allí en el templo seguían ellos ofreciendo sus sacrificios, sacrificios que desde la muerte de Cristo Jesús en el Calvario ya no tenían valor más ante los ojos de Dios. Miraban ellos apesadumbrados hacia el interior del templo, porque a la muerte de Cristo Jesús había habido un tremendo terremoto. Y no solamente había habido un terremoto, una mano invisible había roto la pesada cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dejando al descubierto por vez primera esa parte inaccesible del santuario de Dios. Y los sacerdotes, mientras iban realizando sus sacrificios temprano en la mañana, iban mirando con tristeza, con dolor, algunos llorando, cómo ese lugar santísimo ahora estaba abierto, la cortina totalmente rasgada. Muchos de esos sacerdotes que seguían ofreciendo los servicios ahí en el santuario estaban con los ojos cargados de sueño, casi no habían podido dormir. Se habían pasado la noche entera estudiando las profecías referentes al Mesías. Porque a veces nosotros pensamos que todos ellos eran malos. No era tanto así. Muchos de ellos eran hombres que eran estudiosos de la palabra de Dios, conocedores de la Biblia. Y cuando ellos vieron todo lo que pasó,
Y Cristo Jesús clamando en la cruz del Calvario todo lo que las profecías decían acerca de Él. Más de uno de ellos empezó a crecer en su corazón la convicción: Él debe ser. Estamos llevando a la muerte al Hijo de Dios. Este que estamos clavando en el madero es el Mesías. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y muchos de ellos estaban allí, aún ofreciendo los sacrificios y ofreciendo los servicios. Pero habían estado estudiando los rollos de la profecía donde se hablaba de la muerte del Mesías. Muchos de ellos creerían después en Cristo Jesús como el Señor. Gloria a Dios. Pero los dirigentes, aquellos que habían llevado a la muerte a Cristo Jesús, a medida que pasaba el día, estaban cada vez más y más atemorizados. La gente con voces cada vez más fuertes empezaba a reclamar y a decir: ¿qué es lo que ha pasado? El rumor, los rumores, los murmullos empezaron a correr entre la ciudad. Y mucha gente empezó a decir: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con Jesús? ¿Cómo que lo han crucificado? ¿Cómo que lo han juzgado en apenas unas cuantas horas? ¿Cómo que lo maltrataron de una forma tan cruel? ¿Qué ha sucedido? Y los dirigentes del pueblo judío estaban escondidos ese día. No querían dar la cara. Y allí, hablando entre ellos, porque ellos también habían escuchado los sermones de Cristo Jesús, el uno le decía al otro: Cristo Jesús dijo de que Él iba a resucitar al tercer día. Y ustedes saben de que Él hizo milagros. Ustedes son testigos de que incluso Él hace poco levantó de la tumba a Lázaro de Betania. Así que los dirigentes judíos, lamentablemente, aunque no querían pisar el atrio de los gentiles en el santuario, para no contaminarse, aquella tarde resolvieron tener una junta de iglesia, por decirlo así, en la casa de Pilatos. Hablaron con Pilatos y Pilatos les concedió lo que ellos le pedían. Así que los dirigentes, los principales sacerdotes, llevando un edicto y 100 soldados romanos, fueron a la tumba donde había sido puesto el cadáver de Cristo Jesús, amarraron esa tumba con el sello romano y pusieron para cuidar la tumba 100 soldados romanos. A veces nosotros pensamos: pero solamente 100 soldados romanos. No nos damos una idea de lo que era el ejército romano en aquellos días. Para destruir a todo el país de Judea, años después, cuando los judíos se rebelaron contra Roma, ¿saben cuántos soldados les envió el Imperio Romano? Un país de millones. ¿Saben cuántos soldados les envió el Imperio Romano? Años más tarde, 60.000 soldados. Esos 60.000 soldados destruyeron toda la oposición armada que se presentó en Judea y en Palestina, destruyeron completamente a Jerusalén. ¿Saben cuánta gente ustedes creen que murió? ¿Saben ustedes que murió en ese asedio, en esa campaña militar? Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. El ejército romano era una máquina de guerra, la más avanzada que había en esa época. 100 soldados romanos cuidando un sepulcro. Era un número desproporcionado de gente. Los discípulos de Cristo Jesús jamás, esos 100 soldados romanos se podían enfrentar con una tropa irregular de 2.000 o 3.000 personas y probablemente salir triunfantes. El mejor ejército del mundo estaba cuidando la tumba de Cristo Jesús, porque Él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Amén. Pero no solamente eran los 100 soldados del mejor ejército del mundo los que cuidaban la tumba del Maestro. Encima de esos soldados había una hueste angelical de los ángeles caídos, que también estaban decididos a que la promesa que había hecho Cristo Jesús no se cumpliera jamás. Allí el mismo Satanás, con todos sus ángeles, sobre la tumba de José de Arimatea, estaban todos allí, dispuestos a mantener a Cristo Jesús encerrado en la tumba. Porque si Cristo Jesús se levantaba de los muertos, entonces ya no habría más esperanza para el diablo ni sus ángeles. Así que toda esa hueste estaba también allí,
decidida a mantener en la tumba al maestro de Galilea, al maestro de Galilea. Al hacer todo esto, los principales sacerdotes volvieron a Jerusalén tranquilos. Todo lo humanamente posible para evitar la supuesta resurrección anunciada de Cristo Jesús estaba hecho. Pero ¿sabes? Los seres humanos somos muy necios. A veces pensamos que con nuestras tristes decisiones podemos dejar de que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Cuán vana es la mente humana frente a la mente de Dios? Y ¿sabes? Ese mismo Dios que hizo maravillas y que hace hoy maravillas, puede hoy también cambiar tu corazón. Amén. A veces uno puede decirle, no, Señor, yo más tarde voy a entregarme a ti. Si hoy día tú escuchas su voz, ábrele la puerta de tu corazón. Que Jesús va a entrar en ese corazón y te va a dar la mejor vida que un ser humano puede llegar a tener. Y la mejor felicidad y la mejor paz que puede un hombre y una mujer experimentar aquí en esta tierra hoy. Eso es lo que Cristo Jesús promete para ti. Con vanos incluso, porque Satanás estaba ahí y sus ángeles, son los designios satánicos frente a los designios santos de Dios. Mateo y Juan, en los evangelios, hermanos, son los que nos dan más información, más detalles acerca de lo que aconteció ese día. Pero todos los evangelios nos dan diferentes detalles para completar un cuadro que nosotros podamos ver. Les voy a presentar una reconstrucción de todo lo que sucedió, una reconstrucción tentativa de todo lo que sucedió ese día. En las últimas horas de la noche, ya cuando había terminado el sábado, parece que las mujeres que habían estado allí valientemente al lado de la cruz de Cristo Jesús se pusieron de acuerdo para al día siguiente ir y presentarse a la tumba de José de Arimatea y osadamente pedir permiso a los soldados romanos para que les permitieran ungir el cuerpo de su amado maestro. Ellas compraron las especias aromáticas ese sábado de noche y se prepararon al día siguiente para ir a ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Una de las más decididas a hacer esto era María Magdalena. Ahora díganme ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que los soldados romanos les hubieran dejado a este grupo de mujeres abrir aquella enorme roca con el sello del emperador para que estas buenas mujeres ungieran el cuerpo de Cristo Jesús? Esto era imposible. Probablemente estas mujeres hubieran muerto el domingo de mañana. Y es muy probable que ellas supieran el riesgo al cual ellas se estaban enfrentando. Pero estas hijas de Dios valientes estaban dispuestas a todo para seguir sirviendo de alguna forma a Cristo Jesús. Y se pusieron de acuerdo para juntarse al pie de la tumba muy temprano el domingo de mañana, antes que salga el sol. Los evangelios nos cuentan que María Magdalena, la otra María, la madre de Jesús, también salieron tempranito en la mañana, con dirección a la tumba. Mientras estas hijas de Dios estaban caminando, mientras estaba oscuro todavía, dice la palabra del Señor, un ángel del Señor, el más poderoso de las huestes celestiales, el que ocupa hoy el lugar de Lucifer, allí en la corte celestial, el que anunció el nacimiento de Cristo, semejante a un rayo, descendió del cielo, rodeado de una luz potentísima. A la venida de este ángel ocurrió en la tierra un gran terremoto que mencionan los evangelios. La tierra se sacudió, mientras el ángel y una luz deslumbrante venía. No solamente venía este ángel, venían también otros ángeles de la hueste angélica, entre ellos, y es un detalle que solamente el Espíritu de Profecía lo menciona, los dos ángeles que eran los guardianes de Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Dios tenía para Jesús dos ángeles que eran sus guardianes personales, los que lo cuidaban cuando Él estaba aquí en la tierra. Y Él tenía dos, pero cada uno de los hijos de Dios tiene uno. ¿Sabían ustedes, hermanos? Hay un ángel de Dios que nos cuida. Y un día cuando lleguemos al cielo, dice también el Espíritu de Profecía,
Cuando lleguemos al cielo, allá vamos a sentir a alguien que nos toca la espalda, o una voz familiar que nos llama. Y cuando nosotros nos demos la vuelta, nos vamos a encontrar con nuestro ángel guardián. Toda esa hueste angélica bajó, decidida para liberar de la muerte a Cristo Jesús. Ante tal demostración de poder, las huestes satánicas huyen despavoridas. Los soldados del ejército romano, dice la palabra de Dios, se quedaron como pálidos, como muertos. El ángel que descendió del cielo removió la piedra, dice, como un guijarro, como una piedrita cualquiera, y clamó en voz alta en ese momento: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. El Salvador, por la vida que había en él, salió en ese momento de la tumba de José, revestido de gloria, proclamando: yo soy la resurrección y la vida, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. En ese momento, dice la palabra de Dios, un grupo especial, el libro de Mateo, capítulo 27, un grupo especial de los hijos de Dios que habían dado testimonio de él a costa de su propia vida, los mártires del Antiguo Testamento, resucitó, salieron de sus tumbas, ya renovados, como seremos renovados nosotros cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, transformados completamente, y se aparecieron, empezaron a ir hacia las aldeas y hacia la ciudad de Jerusalén, y se aparecieron a muchos, diciéndoles: Cristo Jesús ha resucitado, y nosotros hemos resucitado también con Él. ¡Qué tremendo testimonio! Cuando Cristo, los ángeles y la luz desaparecieron, los soldados romanos, que estaban tirados en el suelo paralizados de horror, que habían visto al ángel quitar la piedra, lo escucharon al ángel llamar al Hijo de Dios, que con sus propios ojos vieron a Cristo Jesús salir de la tumba vivo, se alejaron como pudieron del sepulcro y fueron tambaleantes, llenos de pavor, hacia la ciudad de Jerusalén. Y mientras se encontraban con la gente le decía: ¿qué pasa? ¿Por qué corren con esa cara? Ha resucitado de los muertos. Amén. Ha resucitado de los muertos. Y así ellos corrieron a la ciudad de Jerusalén para entregar el informe de lo que había acontecido a los dirigentes judíos. En ese momento, unos minutos más tarde, María Magdalena llegó a la tumba y al encontrar que la piedra había sido quitada, no vio a nadie, solamente vio la piedra quitada. Ella fue y se asustó terriblemente y salió corriendo para decirle lo que había pasado a las otras mujeres que de diversos lugares estaban llegando también para encontrarse en ese lugar. Ahora les voy a decir algo, hermanos, en cuanto a la conducta de los ángeles. Cuando leo el relato de los evangelios, yo veo que los ángeles son seres maravillosos. Los ángeles son seres hermosos, son seres hasta alegres, felices. Ellos se aparecen y se van a desaparecer en los relatos de los evangelios, de la resurrección de Cristo Jesús, en diferentes momentos. Sigan lo que les voy a contar, que es algo bien interesante y para dar gloria a Dios, realmente. Las otras mujeres, entre ellas María, la madre de Jacobo, junto con Salomé y Juana, según San Marcos capítulo 16 y Lucas capítulo 24, llegaron al sepulcro. Ellas sí encontraron allí al ángel que había descendido del cielo para llamar a Cristo del sepulcro. Él estaba sentado en la piedra que había sido quitada de la entrada de la tumba. Al ver al ángel, ¿se imaginan? Las mujeres quisieron huir, pero se detuvieron al oír la melodiosa voz del ángel que les decía: no está acá, él ha resucitado, así como lo había anunciado. Entrando las mujeres en el sepulcro, encontraron a otro ángel sentado en la losa de piedra donde Jesús había estado. Este ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? San Lucas capítulo 24. Las mujeres en ese momento recuerdan todo lo que Jesús había dicho referente a su resurrección. Sin demora, aquellas buenas mujeres van apresuradamente a dar el informe a los discípulos, obedeciendo a los ángeles. ¿Dónde los encontraron a los discípulos? En el aposento alto, ahí escondidos. Es en este momento, mientras ellas iban corriendo,
Aparentemente, que los soldados recién consiguen llegar a Jerusalén, se presentan ante los principales sacerdotes, quienes, paralizados de horror, escuchan lo que había acontecido aquella noche. Y dice el Espíritu de Profecía una vez más, que al escuchar las noticias de que Cristo Jesús había resucitado de los muertos, los sacerdotes no sabían qué decir. Estaban mudos de horror y de espanto. Finalmente consiguieron comprar la conciencia de los soldados, inventar un cuento de que Cristo Jesús había sido hurtado por sus discípulos. Los soldados romanos no quisieron aceptar esa propuesta, porque la pena para un soldado romano que se dormía en su puesto de labor, de trabajo, era la muerte. Si un soldado romano se dormía en su guardia, era pena de muerte. Los sacerdotes dijeron, no se preocupen, nosotros vamos a hablar con Pilato, nosotros podemos manejarlo a Pilato. Y los soldados se dejaron corromper. Pero mientras ellos iban a los sacerdotes, ya había gente que se había enterado de lo que había pasado, de los labios de ellos. Y aunque después se contaron mentiras, ya la verdad nadie la podía parar. Amén. Mientras tanto, María Magdalena había encontrado a Pedro y a Juan y les había informado que había encontrado el sepulcro vacío. Los dos discípulos corrieron al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Juan llegó primero, era más jovencito que Pedro. Juan llegó primero. Pedro también después llegó. Pedro y luego Juan entraron en el sepulcro, pero ninguno de ellos vio a los ángeles. María lo siguió a la tumba lo más rápido que pudo y permaneció ella allí llorando en la puerta, después de que Pedro y Juan, al no encontrar nada y al no encontrar el cadáver de Jesús, se fueron. María en ese momento, después de llorar un rato allí en la puerta, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y ahí ella vio a los dos ángeles sentados en la piedra donde había estado el cuerpo de Cristo Jesús. Lo miró María Magdalena a los ángeles allí sentados en la piedra. Ella había mirado antes y no estaban, pero ahora miró de nuevo y estaban los ángeles. Y asombrada por esto, se empezó a levantar, y en ese momento que se empezó a levantar ella allí en la puerta de la tumba, escuchó una voz que le decía: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María no percibió de que era el propio Jesús que le estaba diciendo estas palabras. Entonces Jesús se reveló a ella, según lo que dice San Juan capítulo 20. María Magdalena, hermanas queridas, resultó ser la primera persona, aparte de los soldados romanos, el primer discípulo de Cristo, que vio al Salvador resucitado. Y fue el honor de esta mujer, que había tenido un pasado triste, pero que había sido perdonada por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ella fue el primer discípulo con el cometido, porque Cristo Jesús les dijo: anda y dile a los discípulos de que he resucitado de los muertos y que voy delante de ellos. Ella fue el primer discípulo con el cometido de contarle al mundo que Cristo Jesús ha resucitado de los muertos y que con eso nuestra salvación es totalmente segura. Amén. Después que María se fue, Jesús ascendió por un tiempo muy breve al cielo. Es en este momento también que Jesús asciende junto con aquellas personas que habían resucitado de los muertos y que habían dado por un tiempo, por unos minutos, por unas horas, quién sabe, testimonio a otras personas de que Él había resucitado. Cristo ascendió en este momento al cielo porque Jesús no se había querido dejar tocar por María. Cuando María lo quiso tocar, le dijo: no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre, pero anda, dile a mis hermanos que me he resucitado de los muertos y que he ascendido a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María fue a contar esas buenas nuevas. Jesús asciende al cielo, junto con todas aquellas personas que habían resucitado momentos antes con Él. Se presentó ante su Padre, allí en las mansiones celestiales, para decirle: ha sido cumplido. El sacrificio por la salvación de los seres humanos se ha consumado en la cruz del Calvario.
el Padre acepta allí el sacrificio de Cristo en la cruz y Cristo Jesús se presenta en el cielo con las primicias de los que durmieron. Porque Cristo Jesús no solamente resucitó, ya empezó la primicia de los que durmieron. Y si esto está pasando, hermanos, eso quiere decir de que si tú hoy día le entregas tu corazón a Cristo Jesús, si tú hoy día crees en Cristo Jesús, Él cambiará tu vida, te levantará del sepulcro si es necesario cuando venga por segunda vez, te transformará por completo y te llevará con Él al cielo. Amén. Porque así lo ha prometido y así ya está pasando desde que Cristo Jesús se levantó de los muertos. Amén. Después de ascender al Padre, ese mismo domingo, Jesús se apareció de una forma increíble. Jesús no era una persona triste. Yo creo que hasta Jesús tenía un simpático y lindo sentido del humor. Las mujeres que estaban regresando del sepulcro contando todo lo que había pasado, los ángeles que habían visto, regresaban charlando y caminando despacio hacia Jerusalén. De pronto, detrás de una peña, Jesús se aparece delante de ellas y les dice: ¡os saludo! Pobres buenas mujeres, ¿qué carita habrían puesto cuando vieron a Cristo Jesús, a su amado Salvador, que ellas habían visto sufriendo terriblemente en la cruz del Calvario, ahora lleno de vida, y diciéndoles que Él se había levantado de los muertos? ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué cosa maravillosa! Jesús le dice a las mujeres esto, y todo esto nos sugiere que todo lo que les he relatado pasó en poco tiempo durante aquella noche y aquella madrugada. Un poquito más tarde, dice la palabra de Dios, que Jesús se apareció al apóstol San Pedro. También se apareció Jesús a Cleofás, según los relatos de los evangelios, y a un discípulo que iba con él en camino a Emaús. Finalmente, dentro de ese mismo día, Jesús se apareció a todos los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto. Tomás estaba ausente. Él creería después. ¿Por qué es importante, hermanos, para nosotros la resurrección de Cristo Jesús? El apóstol San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, nos dice de que es importante por tres razones fundamentales. En primer lugar, la resurrección de Cristo Jesús es la esencia del Evangelio. Es lo básico del Evangelio. Si Cristo Jesús resucitó de los muertos, entonces Cristo Jesús podrá cambiar tu vida. Cristo Jesús podrá cambiar tu corazón. Dice el Espíritu de Profecía que para que una persona que está vendida al pecado se vuelva y sea convertido y transformado en un hijo de Dios, se necesita casi tanto poder como para resucitar a una persona. Si Cristo Jesús resucitó de los muertos, Él puede cambiar nuestras vidas. Él puede cambiar nuestro corazón. Él puede cambiar nuestro matrimonio. Él puede mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Él puede mejorar y cambiar dramáticamente tu relación con tus padres. Él puede darte una vida nueva. Porque Él resucitó de los muertos con el poder de Dios. El apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 15, dice de que si Cristo Jesús no hubiera resucitado de los muertos, el mensaje del Evangelio sería, como dijo alguien, el opio del pueblo. Sería una colección de lindas enseñanzas, como enseñan algunos falsos maestros en algunas iglesias cristianas, y a veces, incluso en nuestra iglesia. De que ser cristiano es lindo porque son valores elevados, es una hermosa tradición a seguir, es algo bueno para nuestras familias, es algo bueno para nuestro hogar, pero de que la creación en 6 días tuvo un diluvio, que Cristo Jesús se levantó de los muertos, que va a venir por segunda vez. No, esa es una tradición hermosa. Pero hermanos, si Cristo Jesús se levantó de los muertos, todo lo que está acá es verdad. Amén. Y nosotros con seguridad podemos esperar aquel día glorioso que se acerca cada vez más, cuando Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Levantará con Él a sus hijos que le aman y los llevará con Él al cielo. Amén. También el apóstol razona, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 25, que la resurrección es fundamental, porque si Cristo Jesús resucitó y ascendió a los cielos, entonces vendrá por segunda vez.
Y cuando venga por segunda vez, terminará para siempre con la enfermedad, terminará con la muerte, terminará con el dolor, terminará con toda la maldad. Si Él resucitó de los muertos, esto es totalmente cierto y totalmente seguro. Hoy día, la resurrección es la seguridad total del poder de Dios, de que Dios tiene poder, de que Jesús tiene poder. Los cristianos, hermanos, los cristianos somos personas que hemos llegado a la conclusión de que nosotros por nuestros propios esfuerzos no podemos cambiar nuestras vidas. Que todo lo que podemos hacer es confiar en alguien que sí tiene poder, en alguien que sí tiene poder, que sí tuvo poder no solamente para levantarse de los muertos, sino que tiene poder para cambiar nuestras vidas, y no solamente para cambiar nuestras vidas, sino para, de ser necesario, darnos vida de nuevo, cambiarnos por completo y llevarnos al cielo glorioso cuando Él venga por segunda vez. Esos somos los cristianos, esos somos los cristianos, y todo esto gracias a la resurrección de Cristo Jesús. Hubo una persona que no estuvo en el grupo de los discípulos cuando Cristo Jesús se apareció a los 12, allí en el aposento alto. Este discípulo era Tomás, el gemelo, el dídimo, como dice la palabra de Dios. Al no ver a Cristo Jesús, su fe ya no era más. Ya no tenía más esperanza en que vivir en esta vida. ¿Habrá alguien nacido hoy? ¿Habrá alguien, algún cristiano, que ha venido aquí a la iglesia, pero hay tantos problemas en esta vida? Hay tantas dificultades, porque para ser un hijo de Dios se necesita cada vez ser más valiente. Habrá alguien aquí que tiene problemas con su fe, que por alguna razón ya no cree tanto, que ya no estás leyendo tu Biblia, que ya has dejado de orar, que ya has dejado de hacer el culto con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Habrá alguien aquí que está sintiendo que su fe se está apagando. O quizá alguien que ha creído toda su vida que Cristo Jesús viene, pero han pasado tantos años y Jesús no viene. Habrá alguien aquí que necesita un poquito más de fe. A Tomás se le había acabado la fe. Él ya no tenía mucha fe. Pero ¿sabes? Él hizo algunas cosas. Él hizo 3 cosas que yo quisiera dejarte como un mensaje personal. Si está tu fe luchando por mantenerse vivo. En primer lugar, la palabra de Dios dice que aunque él no había visto a Jesús resucitado, ya no tenía fe, no creía lo que los discípulos le decían. Él no se apartó de la iglesia. Dice la palabra de Dios que Tomás siguió al lado del grupo de los discípulos 8 días más. Y sabes, si tu fe está flaqueando, no te vayas de la iglesia. Ven a la iglesia aunque sea a la fuerza. Oblígate a venir a la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde Dios aparece. No sé si en este sermón, no sé si al leer la palabra de Dios hay en tu asiento. No sé si al escuchar a un hermano que te quiere o una hermana que te quiere, decirte que ora por ti. Pero en la iglesia de Dios, en el grupo de los hijos de Dios, es donde Dios se aparece. Y después de 8 días, Jesús se apareció. La segunda cosa que hizo Tomás es de que él ansió. Eso le decía, Señor, si es cierto, aparécete de nuevo. Y tal vez es algo que uno tiene que pedirle a Dios en su corazón, si estás pasando por una crisis espiritual. Señor Jesús, quiero sentirte. Quiero que otra vez le hables a mi corazón. Quiero que llenes mi corazón de fe, porque necesito tener esa fe. Y un día Jesús apareció, y cuando Jesús apareció, Tomás creyó, y eso es lo tercero que él hizo. Cuando Jesús aparezca, cree en él. La fe es una fe en evidencias. La fe es una fe en cosas que uno tiene una evidencia, tiene un poquito de cosas que pasan. Si Jesús habla a tu corazón, si Jesús trata de llegar a tu corazón de alguna forma,
cree en Cristo Jesús. Y Él va a llenar tu vida otra vez. Porque Cristo Jesús ha resucitado de los muertos. Y nosotros hemos resucitado con Él.